como en un continente que es productor de alimentos, tenemos más de 18 millones de personas con algún grado de inseguridad alimentaria. Y pues la pandemia vino a poner un acento en la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios. Ya veíamos el deterioro del suelo, la vulnerabilidad ante el cambio climático. La presente crisis relacionada a la pandemia del COVID es la mayor o la más grave crisis que la región ha enfrentado por lo menos en los últimos 120 años. Sin embargo, esta crisis puede presentarse como una oportunidad en términos del diseño de estrategias de salida. Son las principales condiciones a superar, digamos. Entre ellas es el avance del modelo agroindustrial de exportación en nuestra región. Nuestra región es una zona exportadora de materias primas históricamente, pero también hay un avance de lo que se llamó la Revolución Verde, muy impulsada desde el Estado bajo el discurso justamente de generar progreso en el campo, de salir de la pobreza. Generó una dependencia tecnológica de semillas modificadas y el aumento de uso de agrotóxicos, que es gigante. En el caso de Brasil, el crecimiento en los últimos 10 años es del 190% de uso de agroquímicos. Las distintas estrategias que se utilizan para la incorporación de nuevas tierras al cultivo. Por ejemplo, preocupan mucho los incendios intencionados en nuestra región. Lugares donde anteriormente habían bosques, después de un incendio se vuelven lugares, tierras de cultivos. En el año pasado, estimamos que más de 80 millones de personas enfrentan riesgo de hambre en la región. Reconocer los conocimientos campesinos, pero también generar conocimientos relacionados a la agroecología y apostar a que los estados tengan una forma de producción o apuesten o inviertan o generen unos apoyos a este tipo de producción. Fortalecer y mantener la agricultura familiar y campesina, ir un paso más allá, la agroecología como una apuesta política, migrar hacia una forma de producción amigable, justamente agroecológica. Esto no es sencillo, tiene que ver y justamente con el desarrollo de unos conocimientos situados, con unas tecnologías agrícolas para aprovechar, como decíamos, el cuidado de los recursos y la producción de alimentos. Es fundamental incorporar el tema del cuidado en amplios sentidos, el tema de la soberanía alimentaria a nuestras luchas desde la izquierda. Tiene que ver con el modelo mismo de acumulación, justamente. En la región tenemos 17 millones de agricultores y 2 millones de pescadores que nos alimentan cada día. Y la mayoría de ellos vive en la pobreza, en la informalidad y fuera de los sistemas de protección social. Reconocer que los actores que están detrás de nuestro plato de comida son los que nos van a finalmente salvar de cualquier tipo de emergencia, y por eso es momento de apoyar. ¿Cómo pensamos políticamente la soberanía alimentaria? Apuntar a los estados a cuáles son sus roles en términos tanto legislativos como de gobernanza. Lo primero es, en estos últimos 10 o 15 años, la aprobación de algunas leyes de seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Sabemos que no es lo mismo, pero de todos modos abren un camino de acción. Las organizaciones e instituciones que particularmente en los últimos 10 años han venido haciendo movilización y propuestas, han logrado colocar la seguridad alimentaria y la pequeña agricultura familiar como parte de las políticas gubernamentales. En el caso de Perú, la pequeña agricultura familiar, principalmente de la sierra y de la selva, han venido resistiendo a convertirse en productores de monocultivos articulados a los diferentes mercados. Es una propuesta que tiene el sujeto político, para la transformación. No hay que inventarlo, no hay que crearlo, no hay que buscar convergencia para que salga, sino que está en los territorios y está resistiendo en los territorios al avance, a los intentos de su desaparición como actor, como sujeto político en esos territorios. Las mujeres son los pilares estratégicos de la conservación de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria.
los feminismos pelearon porque las izquierdas entiendan la importancia de incorporar la dimensión de género, es el momento de empezar a pensar la importancia de asumir una dimensión de soberanía alimentaria. Las feministas nos han mostrado la importancia de las economías de cuidado en general, pero también la economía de cuidado pone la vida por encima del capital. ¿Y esto qué significa? Significa que el cuidado implica cuidar nuestras familias, cuidar la vida, y cuidar la vida también es cuidar la biodiversidad, cuidar la tierra que nos da esa vida. Entonces, es pensar y poner el acento en la vida y en el cuidado por encima de la ganancia del capital. Las culturas más vulnerables a estos eventos de falta de agua son justamente las culturas más importantes en la dieta, en los alimentos que consumen las personas de la región. O sea, va a impactar significativamente la producción y la oferta de arroz, de frijoles, mandioca, maíz, en fin, hay una serie de cultivos que están especialmente vulnerables a estos efectos. En el caso de Perú, la pequeña agricultura familiar, principalmente de la sierra y de la selva, han venido resistiendo a convertirse en productores de monocultivos articulados a los diferentes mercados. Las semillas modificadas se expandieron, pero además se expandieron junto a los acuerdos comerciales que tienen, por ejemplo, una cláusula que es la cláusula de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV, que no les permite a las y los campesinos de los países que firmaron acuerdos comerciales que contienen estas cláusulas guardar sus semillas. Esto es un tema fundamental a la hora de pensar en la posibilidad de tener una soberanía alimentaria, ¿no? Cómo las tierras se mantienen cada vez más en pocas manos, y un proceso que también ha sucedido en los últimos 20 años, que es el aumento de las ciudades, de la migración campo-ciudad, y el gran aumento de nuestras ciudades, que implica, por un lado, una gran cantidad de campesinos que dejan de producir alimentos, pero también una gran cantidad de personas que empiezan a necesitar de una producción externa de alimento. Simplemente mencionar que América Latina es la región más urbanizada del mundo y también la región más desigual en términos de distribución de tierra. Que las corporaciones transnacionales están haciendo para intentar apropiarse del término agroecología, ¿no? Lo que nosotros llamamos la captura corporativa de la agroecología, promoviendo una especie de agroecología chatarra para una especie de transición ecológica, parcialmente ecológica, pero sin justicia social, sin justicia económica, sin justicia de género, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión muy importante a prestarle mucha atención. Países como Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú compartimos la Amazonía. La Amazonía no es poca cosa, ¿no? Estamos hablando del territorio central en Sudamérica, y su rol estratégico bioclimático está en riesgo. Para construir correlación de fuerzas favorables, que las propuestas que hagamos reflejen el sentir y las necesidades de las amplias mayorías populares. Al final del día, esta soberanía se debe de reflejar en los territorios, ¿no? Tiene que ser algo que sea palpable y tangible para los actores que están en los territorios, en este caso pues los productores y también los consumidores, ¿no? Aquí en México se dieron ejemplos de comidas solidarias, donde iniciativas agroecológicas en zonas urbanas, como en el caso de la Ciudad de México, en Xochimilco, que estaban proveyendo de alimentos agroecológicos a restaurantes. Se tuvieron que buscar alternativas para el posicionamiento de muchos de estos productos. Se dio este giro y lo interesante fue su distribución ante los servidores de salud pública, ¿no? Ante la gente que estaba en el primer frente. El sistema agroforestal alimentario de los pueblos indígenas se sostiene en la conservación del bosque, pero no solo se sostiene, sino que es fundamental para la conservación del bosque. Pensar también el rol de nuestras ciudades como parte de los sistemas agroalimentarios. Esta separación tan tajante que de un momento se hizo entre campo y ciudad, en el campo se produce, en la ciudad se consume, creo que es momento de, como grandes ciudades, también pensar los sistemas agroalimentarios y los sistemas alimentarios de nuestra ciudad. Estamos trabajando en el tema de agricultura urbana, tenemos el primer huerto urbano vecinal en La Paz, donde se cultiva, donde 40 familias cultivan a casi 4.000 metros de altura, formas para que los
servidores municipales puedan llevar a cabo estas leyes y generen sus formas administrativas de realizarlo, y obviamente siempre trabajando con la ciudadanía. El huerto no necesariamente invita solamente a poder consumir alimentos y abastecerse de alimentos, sino también a generar un espacio educativo, un espacio donde las personas puedan estar alrededor de la naturaleza, y eso lo hemos podido demostrar, hemos podido ver que realmente funciona. América Latina sigue siendo un lugar donde casi el 80% de los alimentos frescos viene de la agricultura familiar y campesina. Esto, por supuesto, varía según los países, varía según las regiones. Es el rol de las y los consumidores, es nuestro rol. ¿Qué tipo de alimentos privilegiamos consumir y qué tipo de alimentos exigimos consumir, que tiene que ver directamente con la posibilidad de pensar la sostenibilidad de la vida?